Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Sirácides. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso, celebraban con canciones su victoria sobre 10.000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él halla defensa. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y con David, tu ungido, y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un gran banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo a que le trajera la cabeza de Juan.
El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy vemos cómo la fama de Jesús se había extendido entre la gente y muchos hablaban de él. Algunos pensaron que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos. Otros pensaban que era Elías el profeta. Y otros simplemente pensaron que era un profeta, como los antiguos. Todos estaban tratando de averiguar quién era este hombre que hacía cosas increíbles y que hablaba con tanta sabiduría y autoridad. Es interesante ver cómo Herodes, quien había decapitado a Juan el Bautista, inmediatamente concluyó que Jesús debía ser Juan resucitado de entre los muertos. Y el Evangelio nos habla de esta convicción no tanto como una corazonada, sino como si él ya supiera que es un hecho. Y esta es una conclusión definitiva sobre Jesús. ¿Por qué Herodes llega a esta convicción equivocada? Por supuesto que no sabemos con certeza por qué Herodes llegó a pensar esto, pero podemos especular y llegar a la conclusión que puede ser muy probable. Parece que Herodes se sintió muy culpable por decapitar a Juan el Bautista, y esta culpa es la que lo lleva a esa conclusión, porque él sabía que Juan el Bautista era un profeta. A menudo cuando alguien peca como lo hizo Herodes y siente una profunda culpa sin arrepentirse de este pecado, surgen varios efectos nocivos, como un cierto proceso de pensamiento paranoico. Es muy probable que Herodes hubiera sentido ese sentimiento, y lo más probable es que lo haya hecho como resultado de su pecado. Podemos ver esta misma tendencia dentro de nosotros mismos. La negativa a arrepentirnos de nuestros pecados a menudo es la causa de muchos de nuestros problemas en nuestras vidas. El pecado sin arrepentimiento puede causar pensamientos paranoicos, ira, autojustificación y muchos otros problemas emocionales y psicológicos. El pecado, aunque de naturaleza espiritual, tiene un efecto sobre toda nuestra persona, que es lo que vislumbramos en la persona de Herodes en el Evangelio del día de hoy. Es por eso que esto es una muy buena lección para todos nosotros. Los invito a reflexionar hoy, hermanos, sobre cualquier tendencia similar que tengamos en nuestras vidas. Preguntémonos, ¿nos damos cuenta de que nos volvemos un poco paranoicos acerca de lo que otros dicen o hacen? ¿Entramos en una autojustificación de nuestros actos? ¿Nos enojamos y proyectamos esa ira en otros que no lo merecen? Reflexionemos sobre cualquiera de estas preguntas y luego miremos más profundamente la fuente de ellas. Y si llegamos a la conclusión que la raíz de estas tendencias es algún pecado del que no nos hemos arrepentido, del que no hemos perdido perdón, entonces arrepintámonos de manera honesta para que nuestro Señor pueda liberarnos de los efectos que ha causado este pecado en nuestras vidas. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.